Buenas tardes a todos. Muchas gracias por continuar en este seminario, en el cierre del día de hoy. Vamos a dar paso a la charla magistral impartida por el doctor Oscar Rojas Carrillo, titulada Gold Nanoparticles and its Potential in the Construction of Biosensing Devices. Para dar una breve introducción del doctor Oscar Rojas, él posee una licenciatura en Química Industrial por la Universidad Nacional, una maestría de polímeros por la Universidad de Potsdam, Alemania, y el doctorado del Instituto de Química de la Universidad de Potsdam en Alemania. Sus actividades de investigación se enfocan principalmente en la formulación y caracterización de sistemas coloides con emulsiones, microemulsiones, vesículas, cristales líquidos, entre otros. Diferentes compuestos han sido empleados en la formulación de ellos, entre los que se pueden mencionar: iones líquidos, polielectrolitos sintéticos y naturales, surfactantes de tipo iónico y no iónicos, fosfolípidos y otros. Los sistemas mencionados son utilizados como nanocavidades, los cuales son de gran interés en la preparación de materiales, nanoestructuras de tamaño y forma controlada. Entre ellos se pueden mencionar las vesículas fosfolípidas, que han sido extensamente estudiadas por la caracterización de autoensamblado y por sus propiedades biocompatibles, que las hacen adecuadas para la emulsión de compuestos bioactivos. Entre las investigaciones que ha realizado en sistemas vesiculares, modifica a partir de polímeros naturales como quitosano, celulosa, y utiliza estos como templates para generar nanopartículas de oro con tamaños y formas diferentes. La funcionalización de nanopartículas metálicas y la incorporación de matrices de polímeros que responden a estímulos externos como el pH, fuerzas iónicas, campo magnético, y son de gran interés en aplicaciones biomédicas y biotecnológicas. Actualmente, el profesor Rojas ejerce como catedrático de la Escuela de Química de la Universidad Nacional y forma parte del grupo de investigación del Laboratorio de Polímeros de la Universidad Nacional. Además, ha colaborado con diferentes instituciones nacionales e internacionales y cuenta con un gran currículum de publicaciones de primer impacto con alta citación. Así que doy paso a Oscar, también miembro del Comité de Gestión Académica en el énfasis de gestión y cultura ambiental. Okay. Buenas tardes a todos. Gracias, Giovanni, por la presentación. Y gracias a los estudiantes que se van sumando poco a poco aquí a la última charla del día, que han estado intensamente activos, ¿verdad? Desde tempranas horas. Mi presentación es, como mencionaba Giovanni, acerca de luz nanopartículas de oro, de esos sistemas coloidales para la construcción de biosensores. Hoy en la mañana, una de mis estudiantes, Nelly, estuvo hablando un poquito de sistemas coloidales de tipo natural, como la nanocelulosa, la nanoquitina, y yo les vengo a hablar un poquito de sistemas inorgánicos, que es otro campo que me ha interesado en los últimos años, últimos 5 años, quizás, que hemos desarrollado esta investigación, en el cual hemos trabajado muy activamente en la síntesis, en la caracterización y en la generación de dispositivos sensores, biosensores, para diferentes analitos. Entonces, vamos a iniciar. A ver. Bien. Entonces, las nanopartículas de oro, hay diferentes formas, ¿verdad? Hay diferentes estructuras, morfologías. Estas las más podemos resumir en 2 tipos, que las podemos caracterizar en isotrópicas o anisotrópicas. Las isotrópicas, pues, son estructuras como
una esfera donde donde los electrones los electrones están distribuidos homogéneamente en toda su estructura. Y cuando hablamos de una partícula anisotrópica, pues hablamos de una partícula de oro, a nivel nanométrico, estamos hablando de sistemas de 1 a 500 a 1000 nanómetros, el cual pues no necesariamente es esférica, sino que puede tener una estructura cilíndrica, como en este caso, o puede tener otra forma, que más adelante vamos a mencionar. La interacción de la luz con este tipo de estructuras, pues dependiendo de la estructura, la interacción va a ser diferente y va a dar una respuesta diferente. Por ejemplo, si nosotros irradiáramos una partícula isotrópica, una partícula esférica como esta, del tamaño de unos 20, 500 nanómetros, pues esta va a interaccionar con la luz ultravioleta y va a desplazar o va a hacer que los electrones de las áreas más externas, en la superficie, interaccionen y generen una respuesta que puede ser reflejado en un espectro ultravioleta como un pico. Por lo general, ese tipo de estructuras esféricas generan una absorción, un pico alrededor de los 520 nanómetros. Cuando hablamos de una estructura cilíndrica como un nanotubo, observamos dos tipos de interacciones de los electrones que están en la superficie. Unos que se mueven a nivel longitudinal del cilindro y otros que se mueven a nivel transversal, ¿verdad? Y eso da como resultado absorciones en el espectro infrarrojo, también picos en diferentes longitudes de onda. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque dependiendo de cómo interaccionan esas estructuras, así pues vamos a poder identificarlas, vamos a poder determinar qué tipo de coloide de oro es el que está presente en mi dispersión, en mi disolución. Y al mismo tiempo, pues eso también va a tener efectos interesantes en la aplicación, digamos, aplicaciones biomédicas, aplicaciones de liberación controlada, etcétera, que más adelante pues les voy a mencionar. Entonces, una forma fácil de determinar qué tipo de estructura, qué tipo de morfología obtengo una dispersión después de ser sintetizada es una caracterización ultravioleta, la cual pues me genera respuestas diferentes, ¿verdad? Tengo presente una partícula esférica o tengo en la disolución partículas con otra forma. Bien. Las partículas de oro, pues son muy pequeñas, nanopartículas, ya les dije, de 1 nanómetro a una micra, 1000 nanómetros, 500 nanómetros. Pero aquí nos vamos a concentrar quizás en partículas en el rango de 1 nanómetro a 100 nanómetros. Y estas pueden tener aplicaciones, como les dije, en sistemas de liberación controlada de drogas o de genes, dependiendo del material que los recubra. Pueden ser utilizados como agentes de contraste para el diagnóstico de células cancerosas, por ejemplo, y ha sido empleado así, como lo demuestra esta referencia acá. También, debido a ese efecto, o debido a que absorben en el cercano infrarrojo, esos materiales por lo general tienden a calentarse cuando absorben longitudes de onda de 700 o 800 nanómetros. Y además, al absorber esta energía, tienden a calentarse. Entonces pueden ser usados como un sistema fototermal para la terapia de células cancerosas. Es decir, yo irradio la partícula, estas se calientan, y si están en un área donde hay células malignas, pues estas pues se queman, se mueren, ¿verdad? Por la presencia de calor. Unas u otras partículas más pequeñas son utilizadas en catálisis. Y lo que les vengo a contar un poco hoy es mi experiencia en el uso de estas dos diferentes partículas como o en la construcción de biosensores. Ok.
Pues las partículas de oro, ya, siguiendo esta parte como biosensores, pueden servir como nanocables, como conductores que conectan una enzima, ¿ya? Estamos hablando de un biosensor, y un electrodo, es decir, donde está sentada o absorbida la enzima o el agente biológico que estoy utilizando como agente de reconocimiento. Además, provee una favorable ambiente para la conducción de los electrones entre el agente de reconocimiento hacia el electrodo, ¿verdad? Y permite también que la transferencia de esos electrones, de esa información que se produce en la superficie debido a la presencia de la enzima, pues se transfiera más rápidamente hacia la superficie del electrodo. Aquí podemos ver una figura, un esquema que en su momento fue dibujado por nosotros, esquematizado, donde tenemos nuestra enzima, que es utilizado como el agente de reconocimiento, las nanopartículas de oro modificadas y el electrodo, que es el que transmite la información hacia el dispositivo que amplifica la señal. Bueno, hay diferentes tipos de nomenclaturas, de geometrías o sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener una partícula de oro, ¿ya? La cual contiene un agente de reconocimiento, que puede ser una enzima o puede ser una sustancia sintética, un polímero o un agente sintético, y va a interaccionar con mi analito. Esa interacción lo que hace es generar una señal, y esa señal puede ser de diferentes tipos. Puede ser una respuesta electroquímica, puede ser una transferencia de electrones, puede ser la generación de luz, puede ser un desplazamiento de la absorción de mi sistema. Ya hemos hablado en la primera lámina de que las partículas absorben dependiendo de su forma. Bueno, si tienen algo adherido, ¿verdad? Un analito adherido a la superficie, entonces esa señal característica que muestran puede ser desplazado hacia longitudes de onda menores o hacia longitudes de onda mayores. Puede darse también un aumento en la conductividad del sistema o, pues, o simplemente una agregación debido a la absorción o a la interacción con mi analito. Es decir, hay diferentes estrategias en las cuales yo puedo obtener una señal. Esa señal es amplificada por el sistema que esté empleando y pues así es como funciona en estos sistemas sensores, que como les dije, dependiendo del compuesto de reconocimiento, del agente de reconocimiento, puede ser un sensor químico, si es sintético, o si tenemos una enzima o tenemos otro tipo de agente biológico, pues estamos hablando de un biosensor. Nosotros nos vamos a concentrar en el caso de los biosensores, es decir, sistemas que están integrados sobre una nanopartícula de oro, el cual es un agente de reconocimiento biológico o un derivado, y que está asociado a un traductor que puede ser un electrodo de oro, un hilo de plata o de platino, ¿ya? Que está conectado a su vez a un dispositivo que hace más grande la señal. Como dije, esas biomoléculas que utilizo como agentes de reconocimiento pueden ser una enzima, puede ser un anticuerpo, un ácido nucleico, una hormona, una organela o una célula. Y el caso más conocido y ahorita de moda son los biosensores que se utilizaron o se utilizan para el reconocimiento del virus del SARS-CoV virus, el virus del COVID, ¿ya? Que es un sistema integrado con nanopartículas de oro y anticuerpos que cuando detectan la presencia del virus
lo que hace es una generación de color diferente al de la dispersión original, la dispersión sin el analito integrado en la superficie. Y eso, pues si se observa la generación de color, quiere decir de que el virus está presente en la muestra que está en contacto con el biosensor. Entonces, es un sistema muy sencillo y es un ejemplo ahorita de moda de los biosensores que se desarrollaron en los últimos 2 años. O igualmente puede ser un biosensor para determinar azúcar en la sangre, o puede ser otro tipo de biosensor más específico para determinar determinadas células producto de, de la presencia de células cancerosas u otro tipo. ¿Okay? Ok. Como dije, se pueden utilizar tanto nanopartículas de oro integradas o modificadas con un agente de reconocimiento que ya vimos, enzimas, organelas o anticuerpos, pero también se han utilizado otro tipo de materiales como nanotubos de carbono, ¿verdad? Que quizás tienen un poquito de dificultad por el hecho de la hidrofobicidad que pueda tener, pero se han utilizado. Y también se han utilizado partículas láminas de grafeno que son conductoras y que por la presencia de algún agente, de algún analito, pues se genera una coloración o una intensidad en la conductividad. También se han empleado puntos cuánticos, son partículas muy pequeñas, no necesariamente de oro, hay diferentes materiales inorgánicos que generan color cuando son excitados, irradiados, y cuando están en contacto esas partículas con el analito, pues lo que sucede es que esa coloración o esa intensidad de la coloración pues se ve disminuida, o en algunos casos se ve incrementada. Un caso muy interesante también es el de las partículas magnéticas a base de magnetita. Estas tienen doble ventaja. Al ser modificadas, se pueden interaccionar con el analito, pero por el hecho de que sean magnéticas, uno puede concentrarlas y pues tener una mayor concentración de la sustancia analítica de interés que quiero determinar. Entonces hay una gran variedad de nanomateriales que pueden ser empleados para la construcción de diferentes biosensores. Ok. En mi caso, bueno, nos vamos a concentrar en las nanopartículas de oro, que son las que hemos empleado en varios estudios. Ok. Como les mencioné, uno puede trabajar con nanopartículas esféricas, quizás son las partículas más sencillas de obtener, pero hay otro tipo de partículas interesantes también que no han sido tan estudiadas en la construcción de este tipo de sistemas. Por ejemplo, bueno, las partículas tipo tubulares son, después de las esféricas, quizás una de las más atractivas o famosas porque son fáciles o más o menos fáciles de hacer. Otras estructuras dendríticas también son interesantes por el hecho de que tengan muchas cavidades, muchas puntas, que pueden incrementar el área superficial y que puedan inducir una mayor adhesión del agente de reconocimiento. Los nanocables también por su morfología son interesantes, pero son más aún interesantes partículas mucho más pequeñas, con más aristas, como nano cuadros o nanocubos, o algunas estructuras con más esquinas, como los triángulos, como los hexágonos o octágonos, y recientemente la síntesis de nanoestrellas. Todas estas estructuras pues andan alrededor de los 100 nanómetros o inclusive menos.
quizás estas son estructuras un poquillo más grandes, pero las de interés en este campo han sido estas nanoestrellas y en el caso nuestro, pues los nanotriángulos. Hay diferentes formas de sintetizar este tipo de estructuras. Como les dije, las esféricas quizás son las más simples porque termodinámicamente pues, es más favorable desarrollar este tipo de estructura. Pero si queremos desarrollar una estructura diferente con una respuesta a la luz diferente, con otras características, pues quizás el ejemplo más citado en la literatura es el citado por Murphy hace unos 20 años para la síntesis de nanocilindros, nanotubos de oro. Esta metodología de síntesis de este tipo de estructuras que ven aquí en esta micrografía TEM consta de 3 etapas. La primera etapa es la generación de nanopartículas esféricas muy pequeñas, de alrededor de 4 nanómetros, estamos hablando, son partículas que resultan en una coloración entre un rojo intenso, ligeramente café, en el cual se utilizan como agente estabilizantes el citrato de sodio y una sal de oro a una muy baja concentración como precursor, y como agente reductor boriuro de sodio, que es un agente reductor muy fuerte. Entonces el proceso es tan rápido que hace que la generación de este tipo de nanomaterial, nanoestructuras o nanopartículas esféricas, estamos de muy pequeña, de un tamaño muy pequeño, 4 nanómetros, y una alta concentración. Es un café muy intenso. Y uno las puede diferenciar por el color, más o menos en qué rango de tamaño pueden estar. O sea, una coloración vino, pues uno puede estimar que es alrededor de unos 20-50 nanómetros. Una coloración más rosada, pues puede tener un tamaño un poquito más grande. Y eso sí está relacionado por por el plasmón de superficie, que es esa interacción que ocurre de la luz ultravioleta con los electrones que están en la superficie de la estructura. Ok, una vez que tenemos estas partículas, si yo las agrego a un sistema que es parcialmente reducido, como en el punto 2, esto es otra disolución, en el cual he puesto un surfactante catiónico como CITAP y una disolución de oro muy baja concentración del precursor de oro 3, en presencia de ácido ascórbico. El ácido ascórbico funciona como agente reductor muy débil y hace que el oro 3 se reduzca a oro 1, ¿verdad? Y me genere una solución incolora. Ahora, el siguiente paso y el último paso es la adición de mis semillas a esta solución que está parcialmente reducida. Y eso genera la formación de este tipo de nanoestructura tipo cilíndrica. Uno puede variar la longitud de estas estructuras, pues variando la concentración de las semillas. Entre más semillas tenga, pues más cortas van a ser la longitud del tubo, o más gruesa van a ser. Entre mayor es el número de semillas, pues es el oro que está creciendo, pues se va a distribuir en todas estas semillas y entonces la longitud va a ser mayor. Hay otro tipo de metodología también empleada para la síntesis tanto de partículas esféricas como anisotrópicas, como es el desplazamiento galvánico. La radiación ultravioleta también ha sido empleada para la reducción de la sal precursora, pero para nosotros es más interesante utilizar templates o nanomoldes o nanocavidades que funcionan como moldes para la síntesis de ese tipo de estructuras, y hemos trabajado con micelas y vesículas. Y ese ha sido nuestro interés, utilizar sistemas más simples, con menos pasos en la síntesis, más sencillos para la generación de nanopartículas del tipo anisotrópico, que es el que nos ha interesado
debido a la gran superficie que tienen y la posibilidad de que sean modificadas con esos agentes de reconocimiento para la construcción de sensores. Ok. Nuestra primera experiencia para la síntesis de nanopartículas fue la síntesis de nanopartículas cilíndricas, en el cual, bueno, habíamos obtenido nanopartículas de oro esféricas muy estables. En este caso, habíamos empleado líquidos iónicos, que son compuestos orgánicos que están constituidos por un catión y un anión, que puede ser orgánico o inorgánico. Y estas partículas fueron introducidas en el sistema que les hablé, en este de Seed Mediated Method, desarrollado por Murphy, en el cual pues las introducimos en un sistema de crecimiento y generamos nanopartículas de esta forma. Variamos diferentes concentraciones del polímero que recubría la nanopartícula, la concentración de nanopartículas, la concentración del agente estabilizante, para ver si podíamos observar diferentes efectos en el crecimiento de este tipo de estructuras. Observamos algunos resultados interesantes quizás en el primer caso, variamos la concentración de la relación de líquido iónico y la concentración de polímero estabilizante. Y a medida que aumentábamos esta relación, observábamos que las partículas cilíndricas se hacían más grandes. Pero también veíamos que se formaban otro tipo de estructuras diferentes a ser un sistema bastante heterogéneo, un poco difícil de controlar, ¿ya? Pero probamos o determinamos que el efecto de la fuerza iónica y de la estabilidad de la nanopartícula incidían en la cristalización y en el crecimiento de estos nanocristales. Sin embargo, estos métodos, pues, incluían diferentes etapas, ¿verdad? Varias etapas, y incluían diferentes compuestos. Algunos de ellos, pues, no eran tan verdes o algunos tóxicos, como se utilizaba siempre el CTAP como surfactante, y para una aplicación biomédica o una aplicación donde vas a emplear un agente orgánico, pues puede influir, ¿verdad?, en la estabilización, en la toxicidad del sistema, y al final pues, podrías echarlo a perder. Entonces cambiamos un poco la estrategia y empezamos a trabajar con fosfolípidos, que son compuestos con surfactantes naturales que se pueden encontrar en la membrana celular, por ejemplo, y algunos que basados a partir de esa estructura, pues podrían ser modificados, pero que se estaban empleando en aplicaciones biomédicas. Entonces, Jacqueline, que fue una de mis primeras estudiantes en la síntesis de este tipo de estructuras, empezó a jugar un poquito con diferentes relaciones y de esos fosfolípidos, y observó que pues estos fosfolípidos, en presencia de nuestro precursor, la sal de oro 3, y a temperatura ambiente, pues generaban la formación de nanopartículas, la cual se podía evidenciar por la presencia de esta coloración roja después de 24 horas de reacción, ¿ya? Al principio era así, y después de 24 horas pues se formaba este tipo de material, de nanopartículas, que no sabíamos qué tipo de estructura tenía, ¿verdad? Para eso pues recurrimos a las caracterizaciones más sencillas, que es la ultravioleta, para determinar qué tipo de estructura.
El template empleado, ¿verdad? Los fosfolípidos que les mostré, que son esas estructuras cargadas con cadenas largas hidrofóbicas, pues se autoensamblan en medio acuoso y forman vesículas. Y una vesícula es una estructura como esta. Dentro de la estructura hay agua y fuera de la estructura pues agua, es decir, que en la interfase tanto interna como externa están formadas por esas cabezas hidrofílicas y en la interfase contamos con la parte hidrofóbica, las cadenas hidrofóbicas del fosfolípido. Y pues caracterizamos el sistema, fue una de las primeras partes del estudio, hacer la formulación de los fosfolípidos, caracterizarlos por diferentes técnicas y luego probarlos a ver si funcionaban en la síntesis. Bueno, ya vieron que sí funcionaban. Estas son microscopías de SEM, de microscopía electrónica de barrido, en la cual pues se demuestran estructuras esféricas que son las vesículas formadas. ¿Okay? Entonces teníamos estas estructuras. Aquí está mejor esquematizado qué es una vesícula, donde observamos las cabezas o los puntos esféricos, pues son las cabezas hidrofílicas, ¿ah? Aparte de la fosfatidilcolina y los grupos fosfato cargados, como vemos acá. Y la parte interna pues es agua, ¿ya? Pues está en contacto con la parte hidrofílica. Entonces, cuando agregamos la sal de oro, pues estas se iban a agregar preferentemente en la superficie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sal de oro pues, es soluble en agua. Y también en la parte interna. Y después de un tiempo, pues observamos que se formaba la solución rojiza que indicaba la presencia de nanopartículas que no sabíamos todavía a esta altura de la historia qué forma tenían. El artículo o el estudio fue tanto la caracterización de las vesículas como la formulación y la síntesis de nanopartículas fueron publicadas en estas revistas científicas. Bien. Como les dije, pues cuando teníamos la disolución roja, pues no sabíamos qué tipo de estructura eran las que teníamos. Y pues cuando hicimos el barrido ultravioleta observamos pues dos plasmones de superficie, dos respuestas de la interacción de la luz ultravioleta con las partículas. Observamos una absorción alrededor de 520 nanómetros. E interesante la formación de otro pico, ¿verdad? Lo hicimos para diferentes tipos de fosfolípidos con diferentes longitudes de cadena y con una cabeza hidrofílica similar. Y observamos que con los fosfolípidos de cadena más corta, ese pico en el cercano infrarrojo de 800 y 1000, entre 800 y 900, pues sea más intensa. Y eso evidenciaba de que una partícula anisotrópica, ya sea triangular o estrella o de las que les mostré anteriormente, se estaba formando. Bien. Para tener certeza de qué tipo de estructura podíamos formar, es decir, si queríamos incrementar la concentración de este tipo de estructuras, pues hicimos varios experimentos, hicimos experimentos de diferentes temperaturas y evaluamos el pico a 525 nanómetros, observamos que a 25 grados y a 15 grados, pues el pico de 525 nanómetros pues hacía más intenso. El pico que nos interesaba era en el cercano infrarrojo, entre 800 y 1000, y observamos que a 25 grados el pico era más intenso, más que a 35 grados. Quizás por la dinámica, el intercambio de iones, la absorción y la desorción de estas sales en la superficie del fosfolípido, pues era más eficiente, era más favorable a 25 grados que a 35 grados y que 15 grados.
y eso favorecía pues la presencia de mayor cantidad de partículas anisotrópicas. También variamos la concentración de precursor, de sal de oro 3, y vimos que la más adecuada era una concentración media de 0.4 milimolar de concentración, donde observamos un mayor pico o una banda mejor definida en el cercano infrarrojo. Bien, pero hasta el momento solamente tenemos una evidencia espectroscópica y nos fuimos después a caracterizar el sistema por microscopía de transmisión electrónica y logramos ver las estructuras y demostramos que sí, evidentemente se estaban formando partículas anisotrópicas triangulares, era muy interesante, pero también una alta concentración de partículas esféricas, la cual para una aplicación pues no es tan bien visto, porque si queríamos determinar cuál de estas estructuras son más eficientes, pues deberíamos hacer un paso adicional, que era una purificación. Y esa purificación fue desarrollada por otro estudiante también de licenciatura en la carrera de química, Paolo, que trabajó en la síntesis, ¿ya? Siguió la metodología descrita por el estudiante anterior y las purificó. Intentó de diferentes formas. Uno puede purificarlas por medio de filtración o por centrifugación o haciendo un gradiente de densidad utilizando diferentes solventes. Pero observamos que el mejor método era un método de floculación inducida por la interacción de esas nanoestructuras. ¿Cómo es esto? Bueno, en este diagramita podemos observar, en ese espectro ultravioleta, podemos observar cómo es el espectro de las partículas originales, ¿verdad? Después de ser purificadas, después de ser sintetizadas y centrifugadas, concentradas, y después de adicionar un surfactante, que en nuestro caso el que dio mejor eficiencia fue el sulfato de sodio a esta concentración. Y observamos un cambio muy significativo en la coloración de la disolución. Inicialmente teníamos una disolución roja como la que le habíamos mostrado, y después de la purificación observamos una coloración verde. Esto igualmente es debido a la interacción de estas nanoestructuras con la luz, que dan este efecto verde. Paolo pues fue bastante sistemático en el estudio y intentó probar la purificación con diferentes surfactantes, en el cual empleó surfactantes catiónicos, con diferentes contraiones, en este caso bromo, en este caso un cloro, en este caso pues una cadena similar a la de un fosfolípido con dos cadenas hidrofóbicas, o intentó surfactantes más no iónicos. Sin embargo, quizás los que dieron mejor resultado fueron SIS, CTAP y CTAC, quizás por el tamaño de la micela que logran formar esas estructuras, que quizás son muy similares a las nanopartículas esféricas, que son nuestro contaminante, que queremos desecharlas, y eso incrementó quizás la interacción entre las estructuras triangulares o las estructuras anisotrópicas presentes en la disolución. Bien. Una vez hecho el análisis, pues evidentemente incrementamos la concentración de nanopartículas triangulares, y con ese resultado pues estábamos casi listos para evaluar esos efectos en la construcción de biosensores. Primeramente, como les dije, el primer biosensor que estudiamos fue un sistema utilizando nanopartículas esféricas, en el cual estas estaban modificadas con un polímero catiónico que interaccionaba electrostáticamente con una enzima que por lo general es negativa, pues por interacción electrostática, pues se adhería al sistema biosensor, ¿ya? Que además tenía una monocapa autoensamblada adherida a mi electrodo, que estaba conectado al sistema amplificador,
Y probamos el sistema biosensor con esta enzima, la sulfito oxidasa humana, que lo que hace es oxidar el sulfito nianalito a sulfato, y eso genera electrones que son amplificados y detectados por mi sistema electroquímico que estaba empleando. La modificación pues es muy simple, simplemente hacíamos la inmersión del hilo conductor en la monocapa, y esta monocapa se modificaba con las nanopartículas de oro modificadas con el polímero catiónico, y posteriormente enlazábamos la enzima con el polímero catiónico en la superficie utilizando EDAC, que es un reactivo que me establece un enlace covalente. Y lo probamos electroquímicamente por medio de ciclovoltametría. Esta ciclovoltametría observamos el pico de oxidación y de reducción de la enzima, que probaba que la enzima estaba adherida a mi hilo de oro. Esa es una fotografía o micrografía SEM de la superficie del hilo, un hilo de oro, ¿ya? Donde se observa la presencia de nanopartículas de oro, esos puntos blancos, es decir, que estaba modificada la estructura. Evidenciamos que estaba modificado la superficie. Y esperábamos que la enzima pues estuviera también sobre esos puntos blancos. Cuando hacíamos luego la actividad catalítica de la sulfito oxidasa humana, pues observábamos que el hilo y las nanopartículas pues no presentan ninguna actividad catalítica. Pero cuando la enzima estaba adherida a la superficie del hilo de oro solamente, pues observamos un incremento en la corriente de unos más o menos 50 nanoamperes, que demostraba pues la reducción, la transferencia de electrones de mi sistema a el sistema traductor. Y la presencia de mi sistema, bueno, cuando había nanopartículas de oro de ese tipo esférica, pues incrementaba la señal casi al doble. Es decir, que la comunicación era más eficiente cuando teníamos este tipo de estructuras esféricas. También le hicimos a diferentes concentraciones de analito, de sulfito, y demostramos que la respuesta era bastante rápida, ¿verdad? El sistema biosensor era bastante rápido, y podíamos llegar a concentraciones bastante bajas de analito de alrededor de 0.5 micromolar o inclusive menos. Bueno, eso quizás fue nuestro primer sistema biosensor, en el cual pues demostramos que las partículas esféricas de oro pues incrementaban esa respuesta, incrementaban o mejoraban la transferencia electrónica del sistema de reconocimiento al electrodo. Entonces, nuestra siguiente etapa fue ver qué sistema era más eficiente. Ya habíamos purificado los triángulos y teníamos partículas esféricas que, como les dije, son más fáciles de sintetizar. Y pusimos sobre estas nanoestructuras otra enzima, que es la fructosa deshidrogenasa, que lo que hace es quitarle un protón a la fructosa, y es decir, oxidarla, y empleando un sistema electroquímico, pues podíamos ver qué tan eficiente es la transferencia de electrones cuando tengo un sistema esférico o cuando tengo nanopartículas en interfase anisotrópicas. Bien, hicimos igualmente un sistema muy similar. No voy a entrar en detalle en la modificación, cómo es que se hizo la modificación y la incorporación de la enzima, pues fue un sistema muy similar al anterior. En este ciclovoltamograma podemos observar que la enzima en presencia o ancladas al electrodo, aquí utilizamos un electrodo de grafito, pues presenta una pequeña respuesta, ¿verdad? Una pequeña respuesta que indica que está reconociendo el analito de apenas 2 microamperes más o menos.
Esto es mi sistema sin nanopartículas. Cuando tengo nanopartículas esféricas, observamos que la respuesta es un poquito mayor, ¿verdad? Alrededor de se genera una corriente de unos 10 microamperes. Pero cuando tengo partículas triangulares, observamos que esa respuesta se triplica, ¿ya? Y la interpretación que hemos dado a estos resultados, bueno, también lo hicimos utilizando diferentes celdas. Y utilizamos una celda fija y después otra celda rotatoria. Esos son los resultados de la celda rotatoria, en el cual observamos pues, resultados muy similares, en el cual se da una mayor respuesta, una mayor transferencia de electrones en el sistema con las nanopartículas triangulares o anisotrópicas. Bien, pues eso lo interpretamos de la siguiente forma, ¿ya? Las partículas esféricas, pues sí tienen una actividad catalítica, pero los puntos de anclaje pues son iguales en todos los puntos, y recordemos que estas partículas están también están cubiertas por una parte de surfactante. Mientras que las partículas triangulares, hay sectores, principalmente las puntas, las cuales se encuentran descubiertas o tienen menos concentración de surfactantes, lo cual aumenta la posibilidad de que el agente de reconocimiento, es decir, la fructosa hidrogenasa, se ancle a esta superficie y incrementa la concentración. Y eso hace entonces que al haber más agente de reconocimiento en estas partes, pues la respuesta sea más eficiente o la transferencia de electrones pues sea más eficiente. En términos cinéticos, se determinó, bueno, que el material, pues, es muy similar. Si tengo oro o si tengo grafito, funciona muy similar. Pero si tengo oro, incrementa un poquito la constante catalítica del proceso, muy similar. Sin embargo, cuando analizamos la constante heterogénea, que está relacionada con la interacción, que es la interacción que se da entre la nanopartícula y la enzima, pues observamos que las partículas triangulares pues presentan casi 3 veces más magnitud el valor de la constante heterogénea de transferencia. Y esto implica que pues es más eficiente pues tener una partícula anisotrópica, ¿verdad? Quizás por eso, por una mayor absorción del agente de reconocimiento que permite una mayor reconocimiento del analito. Bien, este trabajo pues se hizo en colaboración con un grupo de la Universidad de Lund en Suecia, y pues el trabajo fue publicado recientemente en esta revista. Finalmente, pues también los biosensores, el sistema biosensor lo desarrollamos aquí en Costa Rica, en colaboración con el Instituto Tecnológico, con mi colega, el doctor Ricardo Starbird. Y es un sistema muy similar, en el cual incorporamos una matriz polimérica de un polímero conductor, que es este azulito, ¿ya? Lo esquematizamos de esta forma, previamente sintetizado. Embebimos las partículas triangulares en este polímero, el cual también contenía una enzima. Aquí el sistema trabajaba un poquillo diferente. La enzima, en presencia de un pesticida, principalmente un organofosforado, como el cloroquilfos, que se utiliza mucho en las bananeras, es un polvillo que se recubre, creo que la bolsa de banano, para evitar que insectos pues dañen la fruta, pues puede estar presente en la escorrentía, en los ríos, en lagunas y algunas fuentes de agua que pueden contaminarse, ¿verdad? Entonces la idea era desarrollar un sistema biosensor que me permitiera determinar de una forma rápida la presencia de este contaminante. Y entonces lo que pasa es que la enzima, en presencia de este contaminante, pues inhibe la catálisis de la
¿cómo se llama? De la acetilcolina. Y entonces, si yo coloco sustrato, ¿verdad? Y coloco mi plaguicida, pues entonces lo que va a pasar es que la actividad de la enzima pues va a ser disminuida. Y eso lo demostramos con un estudio, ese estudio se realizó en el Tecnológico, en el cual probamos diferentes tipos de agua. Una agua con 10 miligramos por mililitro del pesticida y a diferentes tiempos y observamos que la inhibición, el porcentaje de inhibición era del 27,1% de actividad sobre la acetilcolina. Y después de 10 minutos observamos una respuesta bastante similar. Cuando teníamos agua contaminada con una muy baja concentración del pesticida, pues no observábamos inhibición. No, como dije, la presencia de pesticida hacía que la enzima no trabajara, entonces el proceso de inhibición o se veía inhibida la actividad de esta enzima. Entonces, al no haber pesticida, pues, la actividad pues, era máxima, ¿verdad? Lo hicimos o se hizo con agua de un río a una concentración de 15 miligramos por mililitro y observamos una inhibición casi del 92%. Y en una laguna a la misma concentración, pues observamos un porcentaje de inhibición de esta enzima también en un porcentaje muy similar. Es decir, coincidían, ¿verdad? La presencia de pesticida inhibe la enzima y se observa, ¿verdad? El proceso de inhibición. La ausencia de pesticida, pues no se ve inhibición, se ve una máxima actividad de la enzima, y entonces eso me indicaba, pues, de una forma muy rápida, que no hay que ir a un cromatógrafo o utilizar una técnica con un equipo mucho más caro, sino que empleando un sistema muy sencillo, ¿verdad? Bueno, no tan sencillo porque le llevó mucho trabajo al doctor Starberg desarrollar el biosensor y todo el diseño y toda la estructura que fue ensamblado aquí en Costa Rica, pero que funcionaba muy bien, ¿verdad? Y que funcionaba también a muy bajos concentraciones de plaguicida y con límites muy similares a lo que puede mostrar un cromatógrafo. En este sistema fue también implementado y se realizó un trabajo de doctorado de uno de los estudiantes del programa. Bien, entonces para concluir, ya casi he consumido el tiempo y para que queden tiempo para preguntas. Bueno, se demostró que las nanopartículas de oro pues proveen un microambiente favorable para la inmovilización de enzimas. Se demostró también que estas comunican o permiten la comunicación electroquímica entre la enzima y un electrodo muy eficientemente. El efecto de la forma también se determinó, ¿verdad? Principalmente en la constante heterogénea del proceso y pues la incorporación de nanopartículas pues me pueden permitir la construcción de biosensores para la detección de biomoléculas o de algunos analitos interesantes que pueden ser pesticidas, pero también pueden ampliarse en el campo de alimentos, por ejemplo, para determinar contaminantes en alimentos o para determinar contaminantes en otro tipo de sustratos. Es decir, es bastante versátil y pueden ser utilizados dependiendo de la gente de reconocimiento, pues pueden ser utilizados en un amplio espectro de aplicaciones. Como les dije, o como mencionó Joan al principio, yo pertenezco al laboratorio de la Universidad Nacional y estoy incorporado en el laboratorio de Ciencia y Tecnología de Polímeros, en el cual no solamente desarrollamos triángulos, sino también hemos estado trabajando estrellas o estructuras de este tipo que son un poquillo más complejas, o partículas orgánicas como los puntos cuánticos a base de carbón, presencia de iones líquidos, pero también hay una amplia gama de productos obtenidos de una base natural
hoy por la mañana observamos, o los que estuvieron en la charla de Nelly, pues observaron que estábamos con nanocelulosa, nanofitinas, que se obtienen de diferentes biomasa y que pueden ser utilizadas para hacer geles, para hacer espumas, para hacer coloides como emulsiones, nanopartículas, y que se pueden emplear en diferentes campos en la agricultura o bien en el tratamiento de fuentes, etc. Este trabajo pues no lo he realizado yo solo, ¿verdad? He tenido la compañía del grupo de investigación de polímeros, los estudiantes que han participado y así un gran número de colaboradores de diferentes universidades nacionales e internacionales, institutos y agentes y entes colaboradores en todo este tiempo de investigación. Entonces, agradecerle nuevamente al Docinade por la invitación, ¿verdad? Yo pertenezco al Docinade y también, a todos ustedes por su atención y preguntas. Creo que hay suficiente tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por esta presentación tan interesante, bonita, de aplicaciones de nanopartículas de oro en biosensores y dispositivos que son construidos en Latinoamérica en colaboración con otras universidades. Si desean, abrimos el espacio de preguntas. Por favor, levantar la mano o escribirlas en el chat. Adelante, David. Hola, gracias, Giovanni. Oscar, gracias por la presentación. Es muy interesante lo que haces siempre. Tengo dos consultas que me surgieron ahora al escucharte. ¿El líquido iónico puede cambiar la configuración o la morfología de la nanopartícula? Esa sería una. Y la otra es que si has utilizado algún líquido iónico verde, extraído, no sé, de los materiales que ustedes tienen, para hacer la estabilización de esas nanopartículas. Okay. Eso sería, gracias. Sí, bueno, la primera pregunta de si el líquido iónico influye en la cristalización de los nanotubos, que fue la experiencia que hicimos, pues aparentemente sí, parece que esa interacción iónica que se da cuando está creciendo el cristal. Recordad que nosotros utilizamos la metodología escrita por Murphy el crecimiento mediado por una semilla. Nuestra semilla de crecimiento eran nanopartículas de oro en líquido iónico puro. Cuando variamos la concentración de líquido iónico en el sistema de crecimiento, aparentemente se observaba pues un aumento en el aspect ratio, en la razón de aspecto, es decir, la relación de la longitud del tubo y el diámetro del tubo. Sin embargo, eso es lo que nosotros discutimos, de que esa interacción electrostática puede hacer de que más sal o oro 3 se adhiera o no se adhiera al cristal semilla, ¿verdad? Sin embargo, el sistema es bastante complejo porque no solamente incluía líquido iónico, sino también incluía un poquito de polietilenimina, que era el agente estabilizante. Sin embargo, ese agente estabilizante solo sí se ha demostrado que genera solamente partículas esféricas. Es decir, que el efecto de formar ese tipo de estructuras anisotrópicas, ya sea tubulares o de otro tipo de estructuras octagonales, hexagonales, triangulares, podría estar más bien marcado por la presencia de líquido iónico. No se siguieron los estudios, pero es interesante que probar qué tipo de anión o tipo de cation podría influir más. Recordar que los líquidos iónicos están formados por dos partes. Una parte catiónica, orgánica, y una parte aniónica que puede ser inorgánica o orgánica. Entonces, quizás podemos retomarlo, pero si jugamos con los diferentes tipos de aniones y cationes, tal vez podríamos tener una idea más clara de
cuál es el papel del líquido iónico en el crecimiento del cristal. Si es por simple interacción electrostática y por aumento en la fuerza iónica o por el efecto de la funcionalidad. Con respecto a la segunda pregunta, no trabajamos con iones líquidos verdes. Sí sé de algunos grupos que han estado trabajando en la síntesis de líquidos iónicos a partir de azúcares, creo que es, o enzimas. No sé, un grupo de Max Planck durante el doctorado sí vi que estaban trabajando esa línea, pero yo no me enfoqué en hacer eso. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, David. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, voy a hacer, yo creo que no hemos discutido alguna vez entre la colaboración que llevamos, Oscar, pero me surgió una duda en cuestión de, en la diapositiva, creo que 17, cuando presentas el PMG y el PC, que son los fosfolípidos que se utilizan para hacer las esferas, la estructura química del PC tiene una pequeña dislocación y carga. 14, perdón, 14, la anterior, la pasaste. Tiene una dislocación ahí en la carga, en la cadena esa carbonosa. ¿Cómo modifica la estructura de la micela para generar la nanopartícula triangular? ¿Hay algún efecto que dé paso a ese crecimiento de las partículas triangulares? Ya, Y la otra pregunta es, cuando se purifican las nanopartículas triangulares, ¿qué queda alrededor de ellas? Las hemos visto muy bien en TEN, y sabemos que pasa el TEN, cuando haces un análisis de TEN pasa el carbón, ¿no? O sea, no vamos a ver moléculas muy pequeñas. Se han hecho análisis de criofacturas para la vesícula. Hemos visto en AFM los triángulos muy bien vistos, pero tenemos alguna rugosidad, y lo hemos hablado en la superficie. ¿Existe algo no conductor o es puramente oro lo que tenemos ahí o no? ok. Bueno, con respecto a la primera pregunta de que se emplearon diferentes fosfolípidos, principalmente la diferencia del fosfolípido está acá en la cadena hidrofóbica, pero todas estas principalmente presentan esta dislocación muy similar, solamente que en una esta cadena es mucho más larga que en otra. En la fosfatidilcolina, pues, eso no se varió, esta es la misma siempre. La que se varió, pues, la relación fue esta. En unos casos, una se hizo como una cadena de 18, otra de 16 y la otra más corta de 14. Entonces, dependiendo de la relación entre estos dos y la longitud de esa cadena, parece que hay una diferencia en el arrangement, en el ensamblaje del fosfolípido para formar la vesícula. Puede ser de que al tener una cadena más corta, pues permita que los grupos, estos de acá, estén más disponibles para la interacción con oro 3. Puede ser que permitan la orientación o la cristalización de las semillas al puro principio de la reacción, o sea, que se vayan adheriendo a ciertas partes y dejen descubiertas otras partes, y ahí empieza a crecer el triángulo. Sí, se ha demostrado que la primera etapa en las primeras etapas del crecimiento de esas partículas, las partículas de oro se forman como un rod, y después empiezan a crecer en otras facetas del cristal. Eso es un poquillo complicado determinarlo in situ, porque pues hay que tener una herramienta, quizás SAX o SANS, Small Angle X-ray o Small Angle Newton, que vaya midiendo la forma y la longitud de la cadena en la longitud de la partícula de una forma
constante, ¿verdad? No sé, a los 20 minutos, a los 40. Por Dynamic Ladder Scattering sí es un poco complicado, pero utilizando otras técnicas, yo sé que el profesor con el que estuve trabajando en el doctorado sí demostró que la primera parte es una semilla y la segunda parte es la formación de un tipo rod, un tipo de cilindro con diferentes facetas, y que después, en las últimas partes, se da el crecimiento del triángulo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la longitud de estas cadenas, pues puede ser que ese arrangement, esa self-assembling del fosfolípido para formar la vesícula, pues se dé de una forma distinta, en el cual la cadena más corta, pues genere una estructura más favorable para que se dé el crecimiento de nanopartículas triangulares, como se demostró acá en este ultravioleta. Las cadenas más largas, pues corresponden a este, como podemos observar, son una baja concentración y triángulos más pequeños. La de cadena media, pues presentan más o menos definido, pues son partículas bastante pequeñas, triangulares, y la que demuestra una mayor presencia de partículas anisotrópicas, pues es la de cadena corta. Ahora, la otra pregunta, ¿qué pasa después de la purificación? Bueno, lo hicimos con diferentes surfactantes y observamos que si lo hacíamos con S10, pues prevalecía una carga superficial del triángulo purificado negativo, y cuando estábamos en presencia de CTAP o CTAC, la carga era positiva. Entonces, ¿qué me demuestra eso? ¿Qué evidencia eso? Que después de la purificación tengo el triángulo absorbida, puede haber presencia de fosfolípido, pero también en la parte más externa estén cubiertas por los surfactantes S10 o CTAC o el que esté utilizando. Y entonces, la pregunta tuya de que cómo es que están las partículas, si están desnudas o están recubiertas, pues yo diría que están recubiertas, y en la superficie hay S10 o CTAC o CTAC. Posiblemente ese sea el efecto de la rugosidad o de la suciedad por la presencia de surfactante en las muestras que hemos analizado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no me aprovecho para hacer una más. ¿Cómo quitarías el CTAP y el... Sí, esa es un buen reto, ¿verdad? Porque es lo que le da estabilidad también a la partícula. Y si quitamos el CTAC o el CTAP o el S10, pues corremos con riesgo de que se aglomeren, se aglomeren, precipiten y después no se puedan redispersar, y entonces no se puedan utilizar en los procesos posteriores. ¿Qué ventaja tiene el S10 del CTAP? Bueno, que el S10 es más compatible, mejor visto que el CTAP. Y aparentemente el S10, la presencia de S10, pues no afectó en la toxicidad de la enzima o en el microambiente de la enzima es decir, la enzima después del proceso de movilización siguió siendo activa, ¿ya? Y el CTAP, pues al tener una carga positiva, pues puede influir, puede afectar en la inmovilización y en la actividad de la enzima. Pero con S10, pues funcionó muy bien. Hay otros que lo han hecho con AOT, es otro surfactante aniónico. Pero sí, tenés razón, pueden que futuros trabajos se hagan con otro tipo de agentes purificadores, ¿verdad? Pueden ser los mismos fosfolípidos, o pueden ser polímeros, estructuras poliméricas que tienen un tamaño muy similar a las partículas esféricas, que se pueden emplear y que sea más compatible. Muy bien, gracias. Rafael, que tienes la mano levantada, adelante. Sí, Oscar, un placer, muy buena charla, muchas gracias. Mira, bueno, usted mencionó algo aplicado a la agricultura. ¿Tenés más ejemplos, digamos, o potenciales usos de este tipo de tecnologías en la parte agrícola o inclusive en otras áreas, digamos, que se pueda o que se esté usando, que potencialmente se vaya a usar? Y en el caso de uno piensa en la agricultura porque están en campo agrícola. Entonces dice uno, bueno, vemos que para rastrear pesticidas, no sé si para la parte de control de plagas,
ahí es donde tengo esa inquietud tal vez en la parte práctica, digamos, no en contenido técnico porque no domino estas temáticas mucho, pero digamos, sí me gustaría ver cuál es el potencial de estos biosensores. Ok, como biosensores para la parte agrícola. Bueno, Ajá. en el caso de la parte agrícola, bueno, esto de la determinación de pesticidas, ¿verdad? Como el clorpirifos, que es un pesticida que se utiliza en bananera. Bueno, este fue un ejemplo de la detección rápida empleando este sistema, ¿verdad? Que creo que es una aplicación interesante, pues no tenemos que comprar un equipo caro, ¿verdad? Podemos hacer este estudio de una forma bastante rápida y pues es una ventaja de ese tipo de sistemas. Eso se puede ampliar también a otro tipo de plaguicidas o puede ser también ampliado a la parte de contaminantes en alimentos, una carne contaminada o un vino alterado o algún otro tipo de sustrato que nos interese. Creo que tiene potencial. Las enzimas por lo general pues, son bastante específicas y entonces esa es la ventaja. O sea, me reconocen qué tipo de analito es el que puede estar presente en la muestra. En el otro caso de utilizar nanoestructuras para la parte agrícola es en el encapsulamiento. Aquí no tanto nanopartículas metálicas como las que he presentado. Yo sé que se han utilizado nanopartículas de plata para tratar hongos y otro tipo de enfermedades, pero pues puede correr un riesgo, ¿verdad? De que se contamine la planta, que la plata pues llegue al fruto y el fruto no lo comemos y entonces pues sea un poquito más trágica, ¿verdad? La cuestión. Lo que me ha interesado más acá es el utilizar partículas como las que mencionó hoy Nelly, o más orgánicas, a base de celulosa, a base de quitosano, a base de quitina, nanoquitinas, para el encapsulamiento, ya sea de aceites esenciales, creo que lo habíamos hablado alguna vez, o para el encapsulamiento de algún otro tipo de agente bioactivo, para el tratamiento de un nemato, para el tratamiento de un hongo, para el tratamiento de algo. Entonces ahí sí le veo más una aplicación con menos riesgo, ¿verdad? Porque estamos empleando una matriz más natural, más biológica. Nosotros hicimos un estudio del efecto de nanopartículas de plata, como estas que te muestro acá, las de la esquina inferior izquierda. Estas son partículas de plata que sintetizó uno de mis estudiantes y las incubamos en diferentes suelos y también en diferentes matrices de banano, en plantuletas de banano. Y observamos, sí, que un efecto no tan bueno en el crecimiento de las raíces. Parece que la presencia de las partículas de plata en la raíz, en la plantuleta de banano, lo que hace es hacer las raíces más frágiles y el desarrollo menos eficiente. Hay diferentes tesis, hay unos que dicen potencia el crecimiento, pero hay otras, y creo que nosotros lo demostramos en ese estudio, de que más bien va en deterioro de la planta. Entonces, partículas inorgánicas de plata, de oro, pues no lo veo así tan bueno, ¿verdad? Más que se van acumulando en el medio y pueden ser contaminantes, un contaminante emergente futuro. Yo le veo más potencial a los otros sistemas biológicos a base de celulosa, quitina o nanoquitina. Muchas gracias, Oscar. Mucho gusto. Damos espacio a una pregunta más. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Dani, en el chat hay una consulta. ¿Puede leerla? Es que se me colgó y... Sí. Dice, de parte de Diego, excelente presentación. Mi pregunta es, si hay alguna razón particular por la cual usaron oro
en lugar de plata u otro elemento. Eso Ok. sería. Sí, gracias por la pregunta, ¿verdad? Bueno, empleamos oro porque tenía más experiencia en la síntesis de oro y en la síntesis de nanopartículas de oro. Y porque, pues, de acuerdo a la literatura, pues, son biocompatibles, son fáciles o relativamente fáciles de modificar la superficie. El precursor no es accesible, no es tan caro, hay diferentes metodologías y uno puede jugar con las diferentes metodologías para sintetizar diferentes morfologías. ¿Por qué no usamos plata? Bueno, en el crecimiento de estrellas y en el crecimiento de los cubos se utiliza, perdón, de cubos, también cubos y cilindros se utiliza plata, pero en una menor cantidad. Al final es un tipo de nanopartícula híbrida, nanopartícula de plata y oro. Pero en los estudios que mencioné acá, utilizó más que todo oro porque ya conocíamos el sistema, porque los precursores son más accesibles, baratos y porque había ya literatura base que nos permitía entender cómo es el mecanismo de cristalización. Entonces, básicamente por eso es que seleccionamos oro. Pero como puedes ver, estas partículas son híbridas, oro-plata. Estas también, estas son de plata. Y también hemos empleado nanopuntos de carbono, es decir, partículas más orgánicas a base de biomasa. Bueno, vamos a darle las gracias al doctor Oscar Rojas por esta presentación. Muchas gracias a todos. Los esperamos mañana en la siguiente charla magistral para el día de mañana y los siguientes eventos. Gracias. Gracias. David, no sé si quieres decir algo más, David. Que te vi que No, tal vez solamente para cerrar el día de hoy, que todos pongan sus cámaras para tomar un screenshot de la participación. Oscar, si dejas de compartir, porfa, para que salga completo. Muchas gracias, Oscar, por la presentación y a todos por estar por acá. Voy a dar un minutito ahí, ya quedó algunas cámaras iniciando. Voy. Listo. Muchísimas gracias a todos. Aprovecho para hacer un anuncio rápido. Sí. ¿Toda la corte 2023 está con el chat de WhatsApp o no? Falta alguien que te incorporar, si no nos escriben y con el número de teléfono y lo agregamos. No, yo hice la revisión y están los 24. Ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Oscar. Hasta luego. Muchachos. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Oscar, quédate un segundo.